tiempo se llevó y pese a la insistencia del señor Pepe Saldaña, he cedido y voy a hacer una pregunta al aire. A ver quién la quiere contestar. ¿Cómo se vinculó la historia con su trabajo? Ya que, según he preguntado, todas sus profesiones son totalmente distintas. Y aprovecho el uso de la voz para decirle al señor Arriaga, hoy está muy callado, ¿por qué? Pues es que mira, puro cuarto bat. Tenemos puro cuarto bat hoy en esta mañana, afortunadamente. Entonces, pues yo aprendo, me sirve de aprendizaje esto, ¿verdad? Ya saben que hay veces que Pepe y yo nos soltamos como pericos hablando y no dejamos hablar. Ahora nos toca aprender de estas personalidades, Carlos. Vamos a referir nuevamente la pregunta a Matthew Furlong, porque has de saber que pues somos tercera edad. Y si no apuntamos las cosas, a veces se nos olvidan. Yo creo que volvemos a la pregunta, porque estamos en radioregeneración.mx, que es la voz de la esperanza, y es un despertar de la conciencia. Bueno, don Pepe, la pregunta era así de sencillo, de que el trabajo de Jorge toca, como nos ha enseñado todos los que platican hoy, mucho el tema de identidad. Y la pregunta era cómo el trabajo en particular sobre las primeras familias de Baja California tiene que ver con este tema. ¿Cómo desarrolla a través de este estudio de las primeras familias que hizo Jorge el tema de identidad? ¿Qué contribución se ve con esta obra suya? Bueno, ya está tirada la bolita. ¿Quién la levanta la mano? Ah, Raúl, siempre eres el primero. A menos que me equivoque, soy manco, pero bueno. Yo creo que una de las características de Jorge como historiador, yo tengo anotado, bueno, una de ellas tengo como 4 o 5, que después lo voy a abordar si hay tiempo. Pero dentro de esas características, uno es lo que yo llamo la interconectividad que hace Jorge en las diferentes poblaciones principales de la región, que es Tijuana, Mexicali, Tecate, Rosarito y Ensenada, y los alrededores de cada de esas unidades urbanas. Jorge, al entrar al origen de las principales familias que fundaron la región, yo creo que de alguna manera al leer sus trabajos, es variado, le conozco otros que no tienen que ver con historia social, pero yo creo que uno puede muy bien, leyendo entre líneas y poniendo atención a las partes del libro que a veces uno descuida, que es el prólogo y conclusiones, que es lo primero que me voy cuando veo un libro, si lo leo, o lo compro, o lo pido prestado. Prefacio, prólogo y vamos a conclusiones. Va a haber algo útil para mí, ¿sí o no? Entonces no perder tiempo. Y más a mi edad de 65 años, tengo el lujo de perder tiempo. Pero yo veo en Jorge que al leer sus textos, uno ve que qué tan rico es de la variedad de gente que llegó a la península, de diferentes partes de México. Creo que eso es importante. Claro, hay unos que son por la cercanía geográfica que van a dominar, como Sonora, Jalisco, Nayarit, pues es lógico, ¿no? Y algunos de aquel lado de lo que llaman la otra frontera, de Chihuahua, buscando de alguna manera minería, porque siendo Chihuahua una región minera. Entonces yo creo que en cuanto al tema de la identidad, uno al leer los textos de Jorge sobre las familias, tomando la pauta de Pablo L. Martínez, yo creo que uno puede ver ese crisol demográfico, regional. Recuerdo en una ocasión platicando con una persona que sé que es uno de los, lo que se llama coloquialmente, gurús de Jorge, el prominente historiador Michael Mattes, que recibió la Águila Azteca.
platicando, o más bien escuchando lo que platicaban ellos. Este fue en el restaurant bar de Lucerna, hace tiempo. Y hablando de cómo Baja California es el receptáculo de diferentes partes de la República, y no solo de la República, de Asia, de Europa, y por supuesto Estados Unidos. Cuando leí un artículo sobre la región donde se dice que nació San Diego, más o menos en la bahía, recuerdo haber leído ese artículo, algo que me llamó la atención, que me hizo referenciar esa conversación del doctor Mates con Jorge, donde vi el artículo que se estaba repitiendo lo mismo que en Baja California. En San Diego encontraron restos arqueológicos de diferentes culturas, ya sea por cerámica, por libros, por textiles o los panteones. Esto es en Old Town, cerca de la misión. Bueno, la misión original es un poco allá por el estadio, pero vimos que había líneas directas a culturas asiáticas, culturas africanas, culturas europeas, culturas de México y al sur de México, sudamericana, centroamericana. Entonces dije, pues este es un fenómeno que no solo sucedió en esta línea arbitraria legal que es la frontera entre México y Estados Unidos, se repitió este fenómeno. Entonces Baja California, de alguna manera Jorge lo ve como lo que he llamado hace como 10, 15 años que fue a una plática, que le llamo que Baja California y particularmente Tijuana es la Gibraltar de América Latina. Es lo que une el norte con el sur. La Baja, que no me gusta decir Baja, es Baja California. De alguna manera se está agringando ese término, desafortunadamente, pero es la Baja California. Entonces vemos que se repite en ambos lados de la frontera una especie de espectáculo cosmopolita. Y yo creo que ahí en parte viene la contribución de Jorge, que no lo dice, uno tiene que leer entre líneas, sacar sus conclusiones, pero a partir de la labor de recolección, de interpretación de datos que hizo Jorge, que es la identidad cosmopolita tan variada que hay en Baja California y allende la frontera. Creo que ahí va. Y seguimos ahora con la respuesta adelante, Emilio. Respuesta. La respuesta para el antropólogo. Identidad. Correcto. Bien, mire, respecto a Tecate, yo ahorita estoy haciendo, bueno, primeramente quiero fortalecer lo de la invitación, para que quede muy claro, por una razón, luego se las platico. Fui invitado a este programa como cronista, ¿sí? Y como cronista vine. Hace un momento les dije que no tengo la ratificación como cronista hasta este momento, pero me siento muy contento, feliz de ser útil al pueblo siendo cronista de oficio. Bien, por una razón que luego se los comento, ¿no? Seguramente llegando a Tecate algunas personas van a ahorita ya lo están mirando, ¿no? Si es que están escuchando. No quiero tomar un lugar que no me corresponde, aunque algunas autoridades dicen que sigo siendo cronista. Bien, dicho esto y aclarado, vengo como cronista, pero cronista de oficio. Bien. Respecto a la pregunta que nos hace nuestro amigo Matthew Furlong. Jorge, en cuanto a Tecate, habla de las familias pioneras, muy detalladamente, mirando su trabajo, y precisamente aquí lo traigo, que más adelantito vamos a darlo a conocer, cuando Tecate se le da su acta de nacimiento, ¿verdad? Y que es precisamente obra de nuestro gran amigo Jorge.
Martínez Cepeda. Martínez Cepeda. Entonces, ahorita un ratito más vamos a dar a conocer ese material, ¿no? Cómo se da esa fundación. Pero en su trabajo habla muy ampliamente por su obra, habla muy ampliamente de la identidad de un pueblo, ¿sí? Tecate, sus orígenes, sus pioneros, aquellos primeros pobladores. Habla tan ampliamente de lo que es la cultura primitiva, las primeras civilizaciones, en un apartado muy especial. Y luego se va a lo que él comenta, las familias pioneras, que es donde empiezan a llegar todos aquellos primeros pobladores o aquellos primeros colonizadores, ¿no? Que él hace esta separación muy clara, ¿no? Y es precisamente lo que en un momento podríamos decirle, cómo entender, cómo entender ese transitar de una cultura hacia la otra, ¿sí? De una cultura primitiva a la cultura pionera, que es donde llegan los primeros colonizadores. Bien, hace como un año, ¿cuánto tendremos, profesor, en el 2 años tenemos ya en el Comité Pueblo Mágico? 2 años, fue en diciembre 2 años. del 2012. Bien, ¿qué es lo que le da identidad a un pueblo? Bien, entonces me di a la tarea de hacer, ahora que hay turismo y quieren incrementar esas corrientes de turismo, no sé de dónde, ¿verdad? Pero tenemos que tenemos que ofrecer algo allá. Entonces me puse a analizar lo que viene siendo la urbanización en Tecate. Hay un plano de 1919 muy interesante. ¿Qué es lo que nos queda de aquellos primeros colonizadores? Aquellos primeros colonizadores traían de su lugar de origen algo de su identidad, una costumbre, un hábito. También traían un hábito de cómo construir sus casas, muy diferentes a su lugar de origen. ¿Qué es lo que nos deja ese plano de 1919 en Tecate? Esas familias que primero fueron rancheros y después se van a una zona urbana. El primer plano de 1919. ¿Qué encuentro yo en ese primer plano de Tecate? Bien, primeramente quiero decirle lo siguiente. Yo trabajo la historia de Tecate en 3 épocas distintas. La cultura primitiva, las primeras civilizaciones, refiriéndonos a los indígenas, y la segunda, los pioneros colonizadores. La tercera, que está muy bien marcada, es la época contemporánea, que la fijo en el año de 1914. 3 años antes o 4 años antes de que se haga el primer plano urbanístico en Tecate. Estamos hablando de Jorge Martín Cepeda, estamos hablando del trabajo de él y obviamente estamos también uniendo historia de familias. Así es. Por si no lo sabían, Jorge Martínez Cepeda tuvo hijos, hijas, preciosas sus hijas. Y una de ellas, Calafia. Así, con eso dejamos bien clara la figura del doctor Jorge Martínez Cepeda. Para nosotros, el maestro. Así, el amor precisamente a estas tierras. Definitivamente, por ahí del nombre de su hija. De su hija, exactamente. Jorge, te mandamos un saludo. Vamos a volver en unos minutos porque Carlos Vela no perdona. Tienen que llegar los comerciales.